Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, siempre con la bendición del Señor y augurando para ustedes y cada una de sus familias abundancia de bendiciones, como siempre haciendo este camino de la semilla que pretende sembrar desde el Señor y sembrar desde la experiencia de un hombre que la vivió con profundidad y compasión humana, esa propuesta de Cristo como lo fue Agustín de Hipona, y que llega a nosotros y que tratamos de que esa semilla llegue a tocar nuestro corazón inquieto como tocó el de Agustín hace más de 1600 y tantos de años, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo algo que mueve nuestra vida cristiana es la inquietud del corazón de conocer, como diría el libro del Cantar de los Cantares, de conocer al amado. Y el amado es Cristo, el amado es Dios en esa presencia amorosa de Cristo que se nos revela en los evangelios, y es ese Cristo que muchos hermanos y hermanas, grandes santos como el que nos ocupa a nosotros, Agustín, encontró la fuente de su fortaleza, encontró la fuente de su ministerio, encontró la fuente desde donde respondió a sus interrogantes más profundos, ¿no? Hoy esta semilla agustiniana pues va a tocar un escenario bien interesante como es el de la catequesis, un escenario donde seguramente muchos nos encontramos y muchos hacemos ese oficio de instruir en la doctrina y en la vida cristiana a niños, a jóvenes, a adultos, en fin. Entonces vamos a ver un poco este Agustín de qué nos habla cuando él se pone en los zapatos del catequista. Este Agustín es pastor, este Agustín está teniendo que ver con la pregunta de qué manera hacer comprensible el mensaje de la salvación a estas personas en concreto que hoy Dios me pone en el camino. Esa es como la pregunta que se va a desarrollar dentro de la catequesis. Pero bueno, vamos a escuchar entonces el texto de Agustín tomado del libro de Catequizandi Rudibus, que quiere decir de la catequesis de los principiantes. El texto dice así: de mí puedo decir, de una manera muy distinta me siento movido, según tenga delante de mí para catequizar a un erudito, a un ignorante, a un ciudadano, a un peregrino, a un rico, a un pobre, a un particular, a un hombre de respeto o a uno que ocupa un puesto de gobierno, a uno de esta tierra, a uno de la otra, de un sexo o de otro sexo, de tal o cual edad, de esta secta o de aquella, ¿no? Y según la diversidad de mi afecto, empieza, continúa y concluye mi discurso. Esto es bien interesante. A todos se debe la misma caridad, pero no a todos ha de darse la misma medicina, dice Agustín. Esta última parte es bueno que la retengamos. Y según la diversidad de mi afecto, empieza, continúa y concluye mi discurso. Entonces, cuando estoy identificado con a las personas a las que le estoy hablando y a quienes me dirijo, ¿no? Vamos entonces a hacer ese primer comentario patrístico que me parece bien interesante. Digamos de entrada que hay muy pocas obras en la antigüedad cristiana como la de catequesis de los principiantes que se orientan a la formación de los cristianos. Son muy pocas en Occidente, son muy pocas. En Occidente hay más, en Oriente hay muy pocas, mucho más intelectuales. Y esta nos demuestra algo muy sencillo de Agustín que nos pone en otra dirección a lo que hemos venido tratando en otras semillas. En unas hemos hablado de la filosofía, hemos hablado de la antropología, de los tiempos, al final de los tiempos, escatología, de la teoría de cómo conoce el alma a través de la creación. O sea, de muchas maneras. Hay dos elementos
que merecen ser resaltados en este texto que acabamos de escuchar de la catequesis, ¿no? El primero nos ofrece como una descripción histórica de la gente con quien Agustín compartía su vida y su ministerio. Esa descripción de las personas es algo espectacular porque describe la época, ¿no? Es el ignorante, el ciudadano, el erudito, el peregrino, el rico, el pobre, el particular, el del gobierno, el del terruño, el extranjero, el de un sexo o de otro, el de una secta. Pueden haber muchos escenarios, ¿no? Es una clasificación que pareciera rápida, como muy obvia, pero no, en Agustín cada palabra es pensada y seguramente que por cada una de esas palabras que escuchamos está describiendo a un grupo con el que le tocaba interactuar como pastor. Ahora bien, es un elemento descriptivo para entender en el fondo que todos somos humanos, que en ese hecho no cambiamos mucho, que aunque en las épocas cambien y haya una cantidad de contextos diferentes, somos los mismos seres humanos que cambiamos de diferentes contextos y diferentes situaciones personales, familiares y culturales. Ahora, al ser diferentes las personas, la medicación debe ser diferente. O sea, las enfermedades no funcionan igual en cada persona. Ahora, es un símil, es una metáfora, pero la intención de estar con todos, o sea, Agustín quiere estar con todos, pero respetando a cada uno. Ojo, eso es muy importante. La intención de estar con todos, de evangelizar, de llevar a Dios, de conocer la presencia de Dios, es la misma. Esa es la intención ahora. Pero no se puede hacer lo mismo en cada parte. Esta es una cosa que vamos a ver ahorita más adelante. No se puede hacer lo mismo en cada parte porque cada parte tiene unas exigencias específicas, concretas, que son las que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora bien, la situación y el contexto de las personas implica colocarse y anunciarse desde un lugar diferente, y Agustín lo expresa en palabras muy metafóricas, muy interesantes. Mire cómo lo expresa Agustín. No a todos ha de darse la misma medicina. Esto es bien interesante, ¿no? No obstante, la enfermedad puede ser la misma y no obstante, la intención del médico sea la de sanar, ¿no? O sea, es una apreciación que aparece muy obvia, pero que no lo es. O sea, es la capacidad, y aquí viene una parte central, es la capacidad para cualquier acción pastoral o cualquier intervención humana. Se necesita partir del sujeto, partir de la persona, partir de dónde está, quién es y qué necesita. ¿Dónde está? ¿Quién es y quién necesita? O sea, esos elementos son muy buenos y muy necesarios al momento de hablar y de construir una catequesis o una oración de acuerdo al contexto donde estamos. Es un texto social muy bonito, muy catequético, bien interesante. Es una de las obras más singulares de la tradición patrística. Pero vamos a adentrarnos a ir haciendo este comentario que me parece interesante y que nos puede aportar elementos a los que tenemos que ver con catequesis o el trabajo de las parroquias, ¿no? O en las comunidades donde nos encontramos. Ese Agustín dio para todo, ¿no? Ahora bien, este texto nos ubica, como lo dice Agustín, en algo de vital importancia, no solo en vista a la comprensión de lo que decimos a otros, sino también a la atención que prestamos a lo específico, a lo propio, a lo diferencial
que cada auditorio implica al momento de preparar una catequesis. ¿Dónde voy a hacer la catequesis? ¿A quiénes voy a hacer la catequesis? ¿Cuáles son las condiciones de ese auditorio que va a recibir esa palabra que yo quiero transmitir, ¿no? Es bien interesante. Así lo deja ver Agustín. Vamos a escuchar a Agustín. Pero antes de eso quiero que pienses que una es la intención del que dicta algo pensando en un lector futuro. Digamos, él está pensando en escribir un tratado sobre algún argumento y pensando en unos lectores futuros que van a leer ese artículo, ese libro, ese comentario. Una cosa es esa. Y otra, la del que habla en presencia directa de un oyente. Y en este caso, una es la intención del que aconseja en secreto, del que estamos hablando en privado, haciendo comentarios en privado, cuando no hay ningún otro, dice Agustín, que pueda juzgar de nuestras palabras. Y otra, la del que expone alguna cosa en público, cuando nos rodea una multitud con diversas opiniones. Esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque a veces hay opiniones personales que no es el momento ni la circunstancia para sacarlas fuera, ni para proponerlas, ni para decirlas, porque todavía no hay unas condiciones para aceptar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos dice Agustín, y en este caso es diferente la atención del que instruye a uno solo, cuando estoy hablando con una persona en particular, y los demás asisten para juzgar o confirmar lo que ya conocían, y otra, cuando todos están igualmente atentos a lo que les exponemos. O sea, Agustín está exponiendo diversos escenarios, que nos demos cuenta que la catequesis no es una catequesis tan general, que tiene un auditorio y que tiene una especificación y que no podemos parar, como decía mi amigo Jaime Valdivia, que si alguna vez me escucha por este escenario, es una palabra de él, no sé sacada de dónde, dice, pararse uno en un auditorio a hablar basofia ecléctica, decía él. Ahora bien, atender a los diversos auditorios con diligencia y atendiendo a sus necesidades particulares es de vital importancia para quienes ejercen ese ministerio en la iglesia. Tener pero muy en cuenta esto, que no podemos preparar, por ejemplo, una catequesis a partir de frasecitas sacadas del Evangelio porque sí, y aplicadas de una manera indistinta sin tener en cuenta contextos, ¿no? Ahora, todavía continúa Agustín especificando aún más la importancia de los diversos contextos o situaciones particulares al momento de preparar la catequesis. O sea, ¿qué debo pensar yo al momento de preparar la catequesis? Obviamente, lo que tengo que estar conectado es con el Espíritu Santo. Eso para mí está muy claro, conectado con la palabra de Dios. Pero Agustín nos está especificando aquí que tengamos muy en cuenta a quién va dirigida esa palabra y que el Espíritu nos va a suscitar una luz, pero no una luz en modo muy general, sino que hablar en modo concreto, ¿no? Entonces, Agustín dice, para especificar estos escenarios de catequesis, una es cuando nos reunimos como en privado para intercambiar algunas palabras. Estamos compartiendo alguna opinión sobre algún tema, alguna cosa que me inquieta, qué tal. Y otra cuando el pueblo en silencio, es el caso de una homilía, lo que dice Agustín, está escuchando en suspenso a una persona que habla desde un lugar elevado, desde el ambón, desde ese lugar donde los obispos hablaban y donde algunas iglesias, todavía incluso la de San Nicolás de Barranquilla la tiene, aunque no se usa, desde donde predicaba el sacerdote, que era en una parte elevada, ¿no? Y también importa mucho cuando hablamos si son muchos o pocos los que escuchan. Fíjese usted que todo lo que va especificando. Si doctos o ignorantes entremezclados, si son habitantes de la ciudad o si son campesinos. Si ambos están mezclados, si hay campesinos y ciudadanos, hombres rurales y hombres del campo. Si se trata de una asamblea formada por todo tipo de personas, donde hay de todito. Esto es bien interesante. Ahora, qué difícil es a veces captar, como dice Agustín, la medicina que requiere cada auditorio.
Es decir, qué palabras proponer para tal o cual situación y para tal o cual auditorio. Esto toca muy directamente, querida comunidad, sobre todo el tema de la preparación de esto que estamos haciendo, de tratar de transmitir un mensaje, ¿no? A veces si no llegamos preparados, si no tenemos elementos, si se nos nota solo improvisando, no teniendo absolutamente ningún hilo conductor, pues vamos a quedar pues muy mal, ¿no? Entonces, atentos a tal o cual situación auditorio. Ahora, podemos estar diciendo palabras, empleando ejemplos o hablando en clave cultural propia y olvidarnos de que estamos con personas que tienen un modo de entender la vida muy diferente. Las diferencias que hay, por ejemplo, en Centro, Suramérica, Norteamérica, son notorias y a veces estamos hablando de lo mismo, pero estamos entendiendo otra cosa. Esto es bien interesante. Por colocar un ejemplo, en Centroamérica, algunas partes de Centroamérica, la guagua es el carro, es el autobús. En Chile, la guagua es el niño, una guagua es un niño, en fin. Tenemos diferentes modos de interpretar las palabras. Creemos estar hablando de lo mismo, pero no, señor. Estamos queriendo decir cosas diferentes. Este tema de la transmisión no es tan fácil a veces, ¿no? Ahora bien, otro punto importante que nos expone Agustín es que querámoslo o no, cuando hablamos estamos influenciados y condicionados por nuestras propias experiencias, raíces culturales. Esto es bien interesante. Estamos condicionados cuando hablamos de nuestra propia experiencia, de nuestras raíces culturales, de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestros intereses. O sea, está hablando una persona que tiene una historia, ¿no? Ahora, siempre algo de nosotros se va a transmitir en la catequesis que preparamos. Nadie puede ser igual a otro. Y aunque vaya a transmitir un contenido muy general, el modo que tengo yo de transmitirlo es lo que lo diferencia también. Importante ser conscientes de ello porque podemos correr el riesgo de transmitir errores no conscientes en materia doctrinal. A veces podemos estar transmitiendo errores. A veces estamos hablando en auditorios donde tenemos que saber mirar quiénes están allí para no ir a crear una confrontación innecesaria o una pelea entre personas, ¿no? Entonces uno recuerda, por ejemplo, yo recuerdo hace ya bastanticos años, en un Día Internacional de la Paz, en un pueblo, en una vereda donde había presencia de guerrilla y presencia de campesinos, y en el momento de la misa estaban todos. Estaban tanto campesinos como guerrilleros y se iba a hablar de la paz. ¿Cómo hablar de la paz en un contexto donde empuña las armas como expresión de oposición a la propuesta social que se está viviendo y otro está allí, un campesino? Entonces, ¿cómo hablar allí de la paz? Hablar de la paz desde la responsabilidad que tenemos en la construcción de ella, en fin. Hay que pedirle al Espíritu Santo luz para saber decir las cosas en los contextos propios. A veces tenemos que prepararnos para no ir a hablar cosas que de pronto puedan dejar entrever errores. Entonces yo creo que esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces dice Agustín al respecto, es inevitable en verdad que unos de una manera y otros de otra influyan en el que va a hablar y enseñar, y que el discurso proferido lleve la expresión del sentimiento interior del que lo pronuncia, y que por la misma diversidad impresione de una manera u otra a los oyentes. Yo digo una cosa y puede llegar de una manera a una persona y puede llegar de una manera a otra, ya que estos se ven influidos, cada uno a su modo, por su presencia. Entonces yo soy aquí, estoy en los Estados Unidos, soy colombiano, estoy con una comunidad mexicana y centroamericana, a veces hablo cosas, uno lo entiende de una manera, otro lo entiende de otra. Lo que dice Agustín es la dificultad que hay al momento de transmitir el mensaje, que debemos tener en cuenta que no le hablamos en general, hablamos a personas que tienen experiencias específicas, ¿no? Entonces esto es bien interesante. Pero cuando se está hablando de los catequizados a quienes hay que instruir, Agustín en modo maravilloso
establece el modo como debemos considerar la situación de cada catequizando y de aquello en lo que puede ser influido. Pero ya que ahora estamos tratando de los principiantes, dice Agustín, que debemos instruir, yo mismo te puedo asegurar por lo que a mí respecta, que me siento condicionado, ya de una manera, ya de otra, cuando ante mí veo un catequizando que es erudito, alguien que sabe mucho, y una persona que no tiene una cultura religiosa, o un ciudadano, un peregrino, un rico, un pobre, una persona normal, o otro digno de un cargo que ocupa, o uno de aquella familia, de aquella edad, de aquel sexo, de aquella condición, de aquella escuela, formado en una o en otra carencia popular, en modos de entender las cosas, en la diversidad de sentimientos. El discurso comienza, avanza y llega a su fin de una manera o de otra. Estamos siempre mezclados con muchas personas, con muchas situaciones, y tenemos que tratar de que esa palabra llegue de una manera comprensible a todas y que todas puedan sentirse instruidas, ¿no? Ahora bien, el mismo Agustín va a especificar eso que hablábamos ahora como de la medicina. Esto es bien interesante, de la medicina, aplicado a lo que necesita el catequizando, dice Agustín. Y como quiera que a pesar de que a todos se debe la misma caridad, dice Agustín, no a todos se ha de ofrecer la misma medicina. La misma caridad a unos da luz, fíjense, esto es bien interesante, y a otros sufre. A unos trata de edificar y a otros teme ofender. Se humilla hacia unos y se eleva hacia otros. Con unos se muestra tierna y con otros un poco severa. De nadie es enemiga y de todos es madre. Y el que no ha tenido experiencia de lo que estoy exponiendo es porque ese espíritu de caridad, cuando se da cuenta de que estamos en labios de todos a causa de ese poco talento que Dios nos ha dado, nos considera felices. Dios, en cambio, a cuya presencia llegan los gemidos de los esclavos, ve nuestra humildad y nuestro esfuerzo y así perdona nuestros pecados. Agustín dice que debemos ser humildes, que debemos ser dóciles a la moción del Espíritu, que es el que nos hace entender qué palabras vamos a usar, pero que no olvidemos considerar que cada lugar es diferente, que cada persona es diferente cuando nos acercamos a ella, porque cada una de ellas es poseedora de una experiencia totalmente diferente. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a los que hacemos un camino de formación cristiana, de ayudar a otros a crecer en la fe, de tener en cuenta estos elementos pues, que Agustín nos acaba de proponer para construir una catequesis. Nos saludo a Traviesa Castro, saludo a Luisa, saludo a la emisora Mariana, saludo a doña Alba Lucía, que por ahí la vi ahorita también, saludo a Rafita, en fin, a todas las personas que se conectan siempre con esta semilla agustiniana. Nos vemos ahora, Dios mediante, a las 3 de la tarde, hora de Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia y otros países de América Latina, para que nos escuchemos. Les envío una gran bendición. Muchas gracias siempre por su atención.